Una variante que siempre se repite a la hora de hablar de shows que impactaron en la tele y audiencia mexicana es la comedia. Simplemente el mexicano ama la sátira, los chistes vulgares, ya sean los monólogos de Adal Ramones o las ocurrencias del Chavo. Y uno de los programas más importantes de la anterior década tuvo que ser XH Derbez. Si bien Eugenio había incursionado en otros dos programas en el pasado, el tercero fue el más exitoso y el que duró más tiempo al aire. Y a pesar de su inofensiva premisa, la verdad es que guarda muchos misterios detrás, desde conspiraciones con el gobierno hasta teorías que vinculan a su creador con sectas, todo a raíz de un simple programa. Es por eso que a día de hoy venimos a presentarte el iceberg de XH Derbez. Sin nada más que decir, comencemos. El significado del nombre. El origen y significado del programa en sí es muy curioso, pero debido a que este show fue pensado para la televisión analógica, se ha perdido mucho de su significado y del por qué se presentaba así. Durante años posteriores de su transmisión, muchas personas teorizaban de que eran las siglas XH, pues evidentemente las DRBZ es el apellido del comediante. Algunos decían que era una especie de chiste interno, otros que hacían referencia a algún coproductor y algunos cuantos decían que era una especie de mensaje oculto. Pero todo esto no es más que mentiras, pues las siglas XH hacen referencia a las transmisiones abiertas de tele y radio, siendo que de antaño los canales públicos solían tener XH para diferenciarse. Un ejemplo bastante evidente es el XHGC o Canal 5. De hecho, el nombre del programa y su temática daba a entender que la señal de Televisa había sido interrumpida por este programa. Como dijimos, el mismo estaba pensado para la televisión analógica y pública a finales de los 90s y comienzos de los 2000, siendo que una vez se pasó al formato digital y que el mismo show se dejó de emitir por Televisa, perdió todo el chiste de su premisa. Los plagios de Derbez. Se dice que muchos de los grandes comediantes y figuras del medio de la farándula han robado a otras personas para poder despegar sus carreras, cosas que van desde lo simple como algún chiste, una vestimenta, un gesto de algún personaje, hasta copias y calcas completas de todo el material producido por otra persona. De esto último es de lo que se le acusa a Derbez. Pero antes de explicar esto, debemos de hablar de Andrés Bustamante. Este hombre es el precursor del arquetipo de los comediantes que manejaban varios personajes en sus rutinas cómicas. Es cierto que no fue el primero en usar este recurso, pero sí fue el que lo popularizó en México, y seguramente su nombre no te suene mucho en este ámbito, pues hoy en día es más reconocido por su trabajo en el doblaje, siendo la voz de Gru y Mike Wazowski. Pero bueno, en 1985, la extinta cadena de televisión del gobierno, Inevisión, le concedió al comediante un show adentro de su programación, el cual sería nombrado como el Giri Giri, el cual se trataba de diversos sketches del Andrés interpretando sus personajes. De hecho, se le acusa a Derbez de plagiar al Longe Moco y muchos de los conceptos de sus programas, pero uno de los más evidentes fue el mismo XH Derbez, pues en 2012 lanzaría el canal de Ponchivisión, el cual se transmitía por la señal de Sky. Este era un canal completo donde Andrés mostraba diversos segmentos y programas humorísticos, desde noticieros con un claro tinte satírico hasta retransmisiones del Giri Giri, siendo que el concepto fue robado por Eugenio al crear XH Derbez, un canal completo dedicado a la comedia, solo que en el caso de Derbez se hizo un juego donde se fingía secuestrar la señal y fingir que de verdad el canal existía. De hecho, este último fue el que terminó ganando la batalla por el rating, ya que para 2003 Ponchivisión fue cancelada a falta de público, pero era casi inevitable. Por una parte, Derbez tenía el apoyo de un gigante como lo es Televisa, también fue recolectando más fama con los personajes robados y opacando los verdaderos, y por último era su formato, pues era un simple programa de 20 minutos que era más fácil de consumir que un canal completo. Desaparición de Laura Ruiz. Para los conocedores del programa y los que pudieron ver desde su inicio, sabrán quién es esta persona, pues fue una entrañable amiga de Derbez con la que compartía sketches en el programa. De entre los que más destacan pueden ser los Expedientes Secretos X, pues esta mujer no solo se limitó a ser una actriz más en el programa, ya que en realidad era conductora y escritora. Esto fue lo que hizo que siguiera siendo invitada en más programas de Eugenio, como lo pueden ser La Familia Peluche. Pero en fin, el tema principal de esto es referente a su repentina desaparición, la cual no ha dejado la explicación del por qué es que dejó de aparecer en conjunto con Derbez y sus programas. Gracias a esto es que muchos rumores y mitos son los que salieron a la luz, dejando ver en realidad casos más fuertes de su supuesta salida. Pues de lo normal, esto habla sobre una supuesta pelea interna, donde ambos quedaron mal y esta mujer optaría por salir mejor del show, esto para evitar muchos más problemas a futuro. Pero esto es un poco raro, ya que la actualidad en el caso de esta mujer sigue hablando de Derbez como si nada, y siempre de buena manera, recordando buenos momentos al grabar los sketches. Y eso también es fácil de desmentir, debido a que no solo optó por no trabajar más con Eugenio, sino que cortaría por completo su carrera como actriz, dejando de participar en muchos más shows
shows. Otra hipótesis que podemos rescatar es el hecho de que se habla sobre relaciones con gente mala, pues como saben, muchas personas importantes en el medio han tenido problemas con estas y acabaron mal por no obedecer lo que se les pedía. Esta es una de las teorías más crudas, pues involucran temas realmente dedicados que no se pueden tomar a la ligera, aunque también se habló de una supuesta infidelidad, ya que como muchos no deben de saber, el esposo de Laura era uno de los directores creativos del programa, y en este se habla de que hubo infidelidad interna en el show, no necesariamente con la cara principal del programa, pero sí se habló de que tal vez uno de estos tuvo algo que ver con otra persona, sin contar la mayoría de celos que podría tener el esposo al ver los sketches en los que participaba. Esto también podía provocar que salieran ambos del programa, pero ciertamente la que tiene algo más de coherencia es la que dice que tanto el esposo como ella optaría mejor por retirarse del show para tener una vida más tranquila, de esta forma también alejándose de los medios y no volver a aparecer en ningún otro programa. Aunque en la actualidad Laura sigue activa en sus redes sociales, no ha dado la razón de por qué su alejamiento tan repentino de los medios y solo se limita a compartir sus cosas. Creado para encubrir. Para nadie es una sorpresa que nuestro país sea una de las regiones más peligrosas y al mismo tiempo una de las más extravagantes, ya que por un lado tenemos todo lo que implica la violencia y grupos delictivos y por el otro tenemos una cultura tan propia que genera un contraste tan marcado. Uno de esos casos que nos hace percatarnos de esto es la teoría que dice que XH Derbez fue específicamente creado para encubrir muertes y noticias decadentes del país. La teoría dice más o menos así: para los años 2000, Vicente Fox ya había ganado la candidatura por el cargo de presidente. Esto había sido un suceso histórico en la línea política de México, pues recordemos que el prianato duró 70 años, y todos sabemos los sucesos que marcaron ese periodo. Bueno, que ahora el PAN era quien gobernaba, y necesitaba conservar el poder durante más sexenios, siendo que supuestamente el partido se habría aliado con Televisa, y más específicamente con el comediante Eugenio Derbez, ya que él era una de las figuras más influyentes de aquellos años, pues a diferencia de Jorge Ortiz de Pinedo, los programas de Derbez eran vistos por todo el público, y necesitaba de una figura más familiar, y de ahí salió el famoso sketch de Derbez cuando entrevistó a Vicente Fox por Armando Hoyos. Desde ahí se dejaba ver esa inclinación por el político. Ya entrando al gobierno de Fox, hubo una serie de sucesos que no le convenían que estuvieran en el ojo público, cosas como la marcha de los zapatistas, la liberación de varios archivos de gobierno donde se narraba más a detalle los sucesos del 2 de octubre, el señalamiento de varios mandos militares por asesinato y varios casos de desaparición. Al tratarse de noticias tan importantes y relevantes, era imposible que Televisa no hablara de ellas, claro que con una capa de maquillaje para encubrir muchos detalles, pero como los dirigentes del partido no se pueden dar el lujo de que esto se esparciera, encomendaron a Derbez renovar su programa de vez en cuando a XH Derbez, con la excusa de que el concepto del show sería secuestrar la señal de Televisa. De este modo se ahorraría tener que pasar noticieros a la hora con más rating, una perfecta excusa para hacerse de la vista gorda. De igual forma el programa se convirtió en todo un éxito entre el público, haciendo que el foco de atención se dirigiera más a las rutinas de Derbez que a lo que estaba pasando en el país, cosa que dio su fruto, ya que para las siguientes elecciones el candidato del PAN, Felipe Calderón, quedó como presidente en 2006. En teoría esto sería la razón de por qué fue creado el programa y por qué tenía ese formato tan extraño para la época. De igual modo se explica por qué se canceló el antiguo show tan de repente. Aún así no podemos ignorar que esto es solo una teoría y nada más. El asesino de XH Derbez. Cuando hablamos de un asesino no lo decimos tan literalmente, o que le hayan quitado la vida a alguien dentro del show. Es simplemente una de esas teorías del programa que envuelven a un personaje. Como ya debimos de haber visto, muchos de estos personajes encarnados por Derbez son un plagio de otros comediantes o personas reales. Esto lo mencionamos gracias a que le daría mucha más fuerza al punto que vamos a tocar ahora, pues existe una teoría que de entre todos los personajes creados, o tal vez no tanto por Eugenio, existe uno el cual estaba inspirado en los asesinos seriales rehabilitados, pues este es Nicolás Tranquilino, el supuesto monje tranquilo que daba consejos para mantener la calma. Este sujeto que al principio siempre se mantenía sereno y mostraba una cara de paz a todo el público, pero conforme pasaba algo en el show lo iban sacando de sus casillas. Es cuando por fin mostraba su verdadera personalidad, siendo alguien realmente explosivo y violento, pero para muchos esto no significa gran cosa, pues deben de conocer a personajes similares que solo se les tache de violentos, pero en realidad lo que lleva a alguien a ser un asesino es la falta de empatía y el poco pensar en los riesgos por tener una recompensa. Normalmente esto es lo que trae a muchos asesinos a la locura, y aunque se escucha algo extraño todo esto, existe una manera de tratar de rehabilitar a una persona que cometió esta clase de actos en su pasado, y eso es lo más relacionado en el show, pues se les da una nueva meta a la vida y se les trata de dar un modelo mucho más tranquilo, todo esto presentado con Nicolás Tranquilino, pues sus acciones y todo lo que lo rodea lo tachan de alguien que en su momento cometió crímenes de este tipo y cumplió su condena, pero ahora solo le toca redimirse y tratar de no caer nuevamente en este tipo de actos, pero como podemos ver esto no siempre les funciona, pues el personaje es muy fácil que recaigan impulsos. Con esto muchas personas dicen que de alguna forma le recuerda al asesino serial Charles Manson, esto posiblemente por
lo impulsivo y tan impredecible que podía llegar a ser. Aunque comparado con esto es un poco exagerado, sí que este personaje de Eugenio está inspirado en alguien. Sin duda Manson es quien se lleva al mayor parentesco de alguna forma. La humillación de Sammy y Miguel Luis. Como buen programa al aire, XH Derbez debía tener una sección de noticias o algo que parodiara los clásicos noticieros de Televisa, y uno de esos bloques adentro del programa era Sección Imposible. En este los reporteros Sammy y Miguel Luis salían a las calles a entrevistar a los peatones sobre diversos temas, y hacía preguntas sobre qué opinaban de X cosas o lo más relevante como las festividades. Rápidamente el segmento se volvió muy popular entre la audiencia, ya que la gracia del mismo es que los conductores hacían mucho humor involuntario, ya sea con la forma tan particular de expresarse de Sammy o el enorme despiste que padecía Miguel Luis, pero siempre solían decir alguna incoherencia a raíz de estas características. De igual forma, muchos de los entrevistados no sabían qué responder ante preguntas tan redundantes. Simplemente este bloque tenía todo un encanto que ni el mismo Derbez podía replicar con sus personajes. Por eso es que fue tan aclamado. Aún así quedaba una pregunta al aire: si en verdad estos hombres padecían de alguna condición o simplemente eran actuaciones. Durante años se especuló sobre el tema, pero progresivamente salió a la luz la verdad. Sammy padecía un tipo de dislexia, la cual, aparte de no poderlo dejar leer y escribir correctamente, también afectaba el hablar, dando como resultado ese lenguaje tan característico. Y por parte de Miguel Luis nunca se confirmó qué era lo que padecía o si en verdad padecía de algo, pero muchos aseguran que era trastorno de déficit de atención. Pero bueno, esto puso sobre la mesa el debate si era correcto usar a estos hombres como bufones en la tela abierta, pues el encanto de su segmento era que el público se riera de ellos y no con ellos. Durante años Derbez se defendió diciendo que el trato que les daba no era muy diferente al de otros compañeros. De igual forma dejó ver que apreciaba bastante la dupla de conductores, en especial a Sammy, ya que era quien tenía su condición más marcada, llegando a aparecer en otros proyectos del comediante. Aún así nunca se pudo borrar ese odio hacia Derbez por esto. Siempre hubo un grupo de personas que no estaban conformes con su forma de trabajo. Por último tenemos que mencionar que tras la muerte de Sammy en 2021, sus familiares salieron a desmentir muchos de estos rumores, aunque algunos escépticos aseguran que fueron sobornados por Derbez para no manchar su imagen pública. Demanda por Marilyn Manson. Una de las cualidades del comediante es poder parodiar muchos personajes contemporáneos. Uno de los más evidentes era Julio Esteban, el cual era parodiado de Walter Mercado, y si bien hubo algunas disputas con el mismo, la verdad es que nunca pasó a problemas mayores, cosa contraria que sí pasó con la figura del cantante de Marilyn Manson, pues para engrosar el repertorio de personajes que tenía a su disposición, el comediante decidió hacer otra parodia a una figura pública, ya que eso había funcionado bastante bien de vez en cuando, y no se le ocurrió otra mejor idea que tomar al cantante de metal y tergiversar toda su personalidad a este personaje tan exagerado y extravagante. De hecho, estaba planeado que sus sketches fuesen muy recurrentes en el programa, tanto así que tiene un lugar protagónico en la intro de la misma. Aún así, Marilyn Manson es por mucho el personaje con menos apariciones en el programa y en la carrera de Derbez. Desconocemos cuántas veces apareció, pero en varios compilados del personaje no supera los 20 minutos de duración. A partir de esto, mucho se dijo que Derbez y Televisa estaban amenazados bajo una demanda por usar la imagen del cantante sin la autorización, pues la parodia, más que reflejar las características del mismo, parecía que las copiaba, desde su maquillaje, expresiones, peinados, vestimenta y el nombre tan parecido, pero al parecer el personaje se encontraba en un vacío legal del cual se estaban aprovechando, aunque con sus precauciones ya no se podía abusar del mismo. Pero esta es solo una hipótesis, ya que años después Marilyn Manson admitiría que no conocía al personaje por medio de algunos tweets, dejando como única opción que los representantes del artista fueron los que pusieron el ojo sobre Derbez. Aunque esto suene muy convincente, la verdad es que no se tiene muchas pruebas de esto, y tal vez el personaje surgió como la necesidad de querer meter más variedad, pero al último no se le ocurrían buenas rutinas. Referencias al diablo. El personaje del Diablito es y siempre será uno de los más importantes a la hora de hablar de la trayectoria del comediante, siendo que se apareció desde los inicios de la televisión en el programa Al Derecho y al Derbez, y al pasar los años tuvo sus respectivos cambios hasta llegar al programa que nos interesa para este video. Según muchos creyentes de las conspiraciones, Derbez estaría altamente ligado con algún grupo secta satánica, lo cual apoyaría con algunos contratos y sobre todo con su masivo éxito. Recordemos que estamos hablando del México de comienzos de los 2000. En esta época se solía decir que cualquier cosa que fuese popular sería del diablo. Esto por supuestos contratos donde el creador vendía su alma por fortuna y fama. Cosas como Pokémon o Dragon Ball eran lo más señalado en ese tiempo. Sin embargo, también pasaba con algunos artistas de carne y hueso, siendo el caso de Derbez uno de los más curiosos, pues había un factor de doble moral a la hora de hablar de este tema, siendo que hacía reír a gran parte de la población, dándole ese fuero mediático ante esas acusaciones. Aparte de la evidente aparición del Diablito, la cual tuvo un papel más protagónico en XH Derbez, también se hablan de supuestos pentagramas ocultos entre la escenografía del show, algunas señas entre algunos actores y la elección de parodiar a
Marilyn Manson. A pesar de esto, nunca se ha podido comprobar ya que los supuestos clips donde aparecen estas referencias no existen, pero hay un sector de gente aferrada que asegura que esto es cierto. Sección Imposible era un experimento. Esta es otra de esas hipótesis que siempre acompañaron al programa, pues para muchos Sección Imposible, aparte de causar risas, también causaba algunos sentimientos de incomodidad a la hora de entrevistar a los peatones. Si bien esto era parte del programa, muchos no pudieron evitar sentirse extraños al ver a dos hombres con ciertas condiciones entrevistando a personas sobre temas sin mucho sentido. Poniéndolo de ese modo, sí que suena más extraño, pues hay un grupo de personas que aseguran que el programa era un experimento por parte del gobierno para ver qué pasaría si le dieran un espacio al aire a dos personas que no tuvieran sus facultades mentales en orden. Por eso en ocasiones solía tener esa aura incómoda. Supuestamente este programa estaría ligado con el show del Loco Valdés, ya que de igual forma se dice que este era un experimento mucho más elaborado que tenía como finalidad ver qué efectos tenía la farándula a las personas con ciertas condiciones. Reciclaje de sketches. Al ser el tercer programa con la misma premisa, se daba por hecho que Eugenio y su equipo creativo estarían algo saturados con la tarea de crear nuevos chistes, personajes y situaciones, así que necesitaban más tiempo para planificar los episodios. Es por eso que mucha gente asegura haber visto algunos capítulos entremezclados que combinaban algunos sketches antiguos con los de XH Derbez. La métrica era más o menos esta: se daba comienzo al programa y se emitía los primeros 5 o 10 minutos de un capítulo ya emitido, siendo que el resto era en su mayoría un recopilado de Al Derecho y Al Derbez, seguramente porque fue el programa menos popular, y también de vez en cuando. Estos episodios solo se transmitieron una única vez, de ahí en más no se volvían a utilizar, por eso es que muchos no lo recuerdan o no les tocó verlos. De igual forma, el tema es poco discutido ya que pasó muy desapercibido, pues la mayoría de personas no notaba la diferencia entre el cambio de sketch, pues al fin y al cabo era Derbez haciendo sus típicas rutinas. Teoría Derbez. Para los amantes del cine y las teorías, esto tal vez les pueda llegar a interesar mucho, pues habla de que el universo de Derbez, todos son absolutamente la misma persona, pero de esto se desembocan dos teorías, pues la primera habla y trata de ordenar a todos sus personajes como un mismo ser, el cual al pasar el tiempo y su vida fue adoptando diversos empleos y personalidades, hasta incluso se muestra a Longe Moco como un antepasado el cual vivía en las épocas donde la magia y la alquimia eran lo más importante en la humanidad, pasando a reencarnar en alguno de los personajes de Derbez y finalmente morir y convertirse en este característico diablito que molestaba a los humanos vivos. Ciertamente, aunque esta es una teoría muy parecida a la teoría Pixar, deja muchas inconsistencias debido a lo difícil que es emparejar y dar edad a los personajes, pero sabemos de sobra que esto puede ser una realidad. Y si se está pensando de esta manera, se podría decir que Derbez pensó en todo para dar mucha más vida a sus personajes y a su universo como tal, pero esta no es la única teoría como ya habíamos dicho, sino que existe una un poco más sombría, la cual nos habla de que Eugenio está loco y todos sus personajes son invención de su cabeza, pues lo expresa dependiendo de cómo se sienta justo en ese momento, pues también se habla de que se encuentra encerrado en un hospital psiquiátrico y las pocas veces que puede salir es cuando hace y expresa con más vida las personalidades de sus emociones, reflejadas en personajes ficticios con cualidades distintas, pues en su cabeza esto es como si tuviera toda una sociedad viviendo en él. Aún con esto sabemos que esta teoría suena mucho más como una creepypasta, pero esta también fue muy sonada en su tiempo, cuando el programa estaba en uno de sus mayores puntos, pues la gente empieza a buscar sentido a las cosas que tal vez no lo necesitan, y está bien dejarlas así, pero aún así, gracias a estas personas es como tenemos una de las teorías más completas de todo el universo de XH Derbez, dejándonos ver trastornos mentales y una fuerte inspiración en una de las teorías más importantes del mundo del cine. La piratería lo salvó. No es difícil imaginarse que un programa de este estilo esté perdido o parcialmente encontrado, pues a pesar de ser uno de los pilares más importantes de la tele mexicana del nuevo milenio, la verdad es que casi nadie está dispuesto a rescatar o respaldar el contenido. Esa cultura está más apegada a los gringos, pues desde los 80 se ha salvado algunos programas, gracias a que personas con una grabadora de VHS se dedican a grabar sus programas favoritos. En cambio aquí en México es poco el interés, y más hablando de este programa, pues desde su salida al aire se ha retransmitido varias veces, desde el canal de las estrellas, Distrito Comedia y Comedy Central, e incluso aquí en YouTube se pueden encontrar varios capítulos completos. Sin embargo, no existe una plataforma o alguna manera de verlos en orden cronológico. En Blim solo se encuentran Al Derecho y Al Derbez. En cambio, en Apple TV solo se encuentra la primera temporada. De igual forma, se comercializaron varios DVDs oficiales de la serie, pero estos solo eran un compilado de lo mejor de cada temporada. Así que básicamente no existe una forma de ver el show completo, a excepción de una. Por allá en la década de los 2000, la piratería en formato de DVD estaba en su punto más alto, y si querías buscar una película o programa era tu opción más accesible y segura. Así que varios shows de la época empezaron
comenzaron a aparecer en los puestos de películas pirata, siendo XH Derbez uno de ellos. Gracias a este respaldo por parte de los vendedores pirata es que se puede encontrar la serie completa en páginas de dudosa procedencia. Miembros fallecidos. Ya han pasado 20 años desde que el programa fue estrenado por primera vez en televisión, y evidentemente gracias a esto es que el mismo show nos presentó como personajes recurrentes o estrellas invitadas a muchas personas, pues en ocasiones Eugenio tenía la dicha de colaborar con figuras importantes del medio de esos tiempos. Muchas de ellas hoy en día son reconocidas por su trabajo, e incluso muchas otras siguieron colaborando con Derbez en sus próximos shows, pero también si vemos el otro lado de la moneda, nos podemos topar con todas aquellas que se nos adelantaron. Es muy triste el pensar que muchas figuras importantes y carismáticas se nos fueron, y ahora solo quedan en nuestro recuerdo y en los sketches que podíamos ver en este show, y vaya que son varias las personas que se nos fueron, pero empezaremos mencionando a Taravilla. Para todos aquellos mexicanos de antaño posiblemente la conocen bien, pues comenzó su carrera en 1975, siendo la conductora del programa Saber y Hacer. Después de eso, su gran carrera y potencial actoral la llevaron a realizar diversas películas y apariciones en shows, de entre ellos los que destacan La Escuelita VIP, La Hora Pico y como no, sus participaciones en XH Derbez. Aunque sus apariciones en este show se limitaban a solo invitaciones de manera casual, demostró que su potencial para la comedia era muchísimo, ya que esta mujer destacaba completamente por su gran carisma. Lastimosamente se nos fue un sábado 7 de agosto a causa de un infarto. La siguiente figura que tuvo participación en este show fue el grandioso Miguel Galván. ¿Qué podemos decir de ese hombre que no se haya hablado ya? Un gran actor, humilde, carismático, pero sobre todo con un gran corazón. Una de las figuras más importantes en la comedia mexicana, se nos adelantó un desastroso 14 de abril del 2008 a los 50 años de edad. Ciertamente se nos fue una edad aún joven. Su muerte se debió a un paro cardíaco respiratorio, el cual se le complicó gracias a la fuerte lucha que tenía este actor con su diabetes. También tenemos que mencionar al padre del Diablito, Gustavo Aguilar, mejor conocido como el Manotas. Este hombre fue un gran actor de películas de la época de la Taravilla, el cual tuvo un papel relevante en este programa de Derbez, al ser el padre del Diablito. Lastimosamente este hombre tenía una enfermedad que empeoraba con el tiempo, pues tenía deformación progresiva del sistema óseo, lo que lo llevó a morir el 24 de septiembre del 2007. En estos años más recientes también se nos fueron caras muy conocidas, y que duele mucho el recordarlas gracias a lo que lograron. Y Gus Rodríguez es una de esas personas que independientemente de salir en los shows de Derbez, teniendo un gran impacto en la cultura de los jóvenes, siendo el conductor por excelencia de Nintendo Manía y llegando a ser un genio creativo incluso para algunos sketches de Eugenio. Este hombre se nos adelantó el 11 de abril del 2020 a causa de su enfermedad, la cual era mesotelioma. Esto lo provocó que perdiera uno de sus pulmones y falleciera. Pero si hablamos de personajes fallecidos que estuvieron en el show, nadie como Sammy Pérez. Este gran hombre que con su carismática forma de hablar y expresarse marcó a muchos, pues en automático si se pensaba en esta persona, se le relacionaba completamente con Eugenio y viceversa, gracias a que logró ser invitado a muchos más programas de Derbez como en algunas películas. Sencillamente Sammy Pérez era un ícono completamente para este medio, pero lastimosamente se nos fue un 30 de julio del 2021 a causa del COVID-19. Una pena completamente al ver que grandes actores y personas se nos fueron, pero al menos quedarán siempre en el recuerdo y algunos de los shows de Derbez. El travestismo de Derbez. Para muchos, la actuación es un arte que demanda todo del actor, pues en muchas ocasiones hemos visto cómo algunos artistas hacen cierto sacrificio o siguen ciertas normas estrictas para poder interpretar algún papel. Uno de los más comunes, y más cuando hablamos de comedia, es el vestirse e interpretar un personaje del otro género. Simplemente se genera un shock cómico al ver un personaje así, y cabe aclarar que estamos hablando solo del ámbito de la comedia. Uno de los grandes ejemplos era La Hora Pico. Ver a Adrián Uribe y en especial a Miguel Galván con una peluca y vestido era gracioso, y Derbez no se quedaba atrás, pues desde las primeras apariciones en televisión ya tenía algunos personajes femeninos como Nancy Uyuyuy. Si bien esto le ganó algunas críticas, la verdad es que la mayoría del público no tenía motivos para juzgarlo. No fue hasta que se estrenó su último programa que comenzó a tener más apariciones interpretando a mujeres, y esto sí que llamó la atención de los espectadores, quienes comenzaron a crear el rumor de que Derbez no hacía esto por comedia, sino que por gusto. Para eso tenemos que entender que en esos años, cosas como la orientación de un famoso era determinante para su carrera, ya que no era bien visto por la sociedad de esos tiempos el que un hombre se vistiera de una mujer. Si bien el rumor existía, la verdad es que nunca se pudo corroborar o desmentir, pues estaba la excusa de que era parte de su trabajo. De igual forma, al pasar los años, las acusaciones y señalamientos fueron perdiendo fuerza, ya sea por los tiempos o porque el tema fue dejado de lado. Es así como llegamos al final de este iceberg sobre uno de los shows más importantes de la televisión mexicana de inicios de los 2000. Cuéntanos, ¿conocías alguno de estos datos o sabes de algún otro que merezca estar en el iceberg? Hazlo saber acá abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.